Los caballeros templarios, los guerreros más temidos y poderosos de las cruzadas. Se dice que llegaron a ser una orden muy temida y adinerada, con grandes ejércitos y fortificaciones en 3 continentes. Estos hombres eran más ricos que reyes y papas. Pero, ¿cómo esta gran orden llegó a convertirse en la organización militar y religiosa más poderosa del mundo? Acompáñame en este video y observa cómo los caballeros templarios se convirtieron en los más temidos de Europa y Asia. A principios del siglo XII, los cruzados, un ejército cristiano compuesto por muchos creyentes de diferentes partes de Europa, habían conquistado Jerusalén, la llamada Ciudad Santa. Como resultado, Jerusalén pasó a pertenecer a los cristianos, y con eso, miles y miles de peregrinos emprendían un viaje a Tierra Santa en busca de espiritualidad. Sin embargo, este viaje no era para nada sencillo, ya que incluía pasar por caminos completamente peligrosos, llenos de asaltantes, enfermedades y, por supuesto, fuerzas musulmanas atacando vez tras vez a los viajeros. Como resultado, el viaje a Tierra Santa era casi un viaje suicida. En vista de esta gran necesidad, el noble francés llamado Hugo de Payens y 8 compañeros más decidieron tomar una misión audaz, proteger a los peregrinos en su viaje hacia Tierra Santa. Con el apoyo del rey Balduino II de Jerusalén, se establecieron en lo que creían eran las ruinas del Templo de Salomón, y de esa manera nació la llamada Orden de los Templarios, nombre adquirido por el Templo de Salomón. En ese mismo lugar, empezaron a construir su primer cuartel general, donde los templarios realizaban entrenamiento militar y actos de devoción a Dios. Poco a poco, su fama empezaba a crecer. Los templarios no eran simples guerreros. En realidad, eran monjes y soldados que vivían bajo una estricta vida de castidad y voto de pobreza, o eso era lo que ellos tenían que demostrar. El código de los templarios era nunca retroceder en batalla, a menos que la lucha fuera de 3 contra 1. Los caballeros, como toda organización, tenían su estructura jerárquica, dividida en varios cargos de responsabilidad. Entre ellos nos encontramos con el Gran Maestre, era el líder principal, como decir el rey de un reino. El Gran Maestre debía vivir en Jerusalén. Los caballeros, normalmente nobles, es decir, hijos de personas importantes, que hacían votos de pobreza y se unían al ejército. Eran los templarios con mayor rango después del Gran Maestre. Los sargentos, tenían un rango inferior a los caballeros, ya que no eran nobles, pero igualmente ejercían su influencia y estaban siempre listos para el campo de batalla. Los clérigos, los soldados con menor rango, que en realidad se dedicaban a la parte religiosa, como las misas, y se encargaban de cuidar a los enfermos y de los novicios, que eran los aspirantes a entrar en la orden. Entre otros cargos que existían, formaban la Orden de los Templarios. Ahora, vamos a hablar de cómo esta pequeña organización llegó a convertirse en una gran orden muy poderosa y rica. Empecemos con el innovador sistema de finanzas, como lo fueron los cheques portadores. Cuando un peregrino quería viajar a Tierra Santa, podía dejar sus bienes en una encomienda templaria y, a cambio, recibía un cheque portador. Este cheque no tenía nombre, lo que permitía que la persona pudiera retirar sus bienes en cualquier encomienda que se encontrara en el camino. Con este medio, los peregrinos evitaban andar con grandes sumas de dinero. Los templarios cobraban una pequeña comisión, y como muchas personas hacían esto, a los templarios les entraban muchas riquezas a sus arcas, que tenían por todas partes. Otro medio de ganancias de los templarios fueron las propiedades y donaciones. La iglesia apoyaba mucho a la orden y, por eso, les dieron muchas propiedades, como tierras y granjas. Los nobles y reyes les hacían grandes donaciones que, juntado todo eso, era una fortuna para toda la orden. Los templarios usaban sus propiedades para generar ingresos y cobraban por el uso de ellas. Pero su mayor fuente de ingreso dependía de su poderío militar. Tenían grandes fortalezas, castillos y una gran flota naval, lo que les permitía controlar el comercio y, claro, cobrar por eso, entrando millones de monedas de oro a sus arcas. Y sin olvidar el arte de la guerra, los templarios saqueaban a las caravanas y fortalezas musulmanas y se quedaban con el botín. Todo esto junto formaba una fortuna inmensa que superaba a los mismos reinos de Europa y hasta al mismo Vaticano. Tenían fortalezas por cada país donde dominaba el cristianismo, mostrando su enorme poder. Ahora, ¿cómo fue demostrado tanto poder por los templarios en las guerras? Pues veamos a continuación las batallas más importantes para los templarios. Comenzando con una de las más conocidas, la batalla de Montgisart. Junto al rey Balduino IV de Jerusalén, los templarios entraron en combate contra Saladino, que era mucho más numeroso que ellos.
Los templarios tuvieron un papel importante en esta batalla, donde, a pesar de ser superados en gran medida por números, fueron victoriosos. En segundo lugar, tenemos el asedio de Acre. Durante la Tercera Cruzada, los templarios desempeñaron un papel crucial en el asedio de Acre, una de las campañas más largas y sangrientas de la época. Durante 2 años, los templarios lucharon junto a otros ejércitos cruzados para recuperar esta ciudad estratégica. Finalmente, en 1191, lograron la victoria. La Batalla de las Navas de Tolosa. Aunque su principal campo de acción fue Tierra Santa, los templarios también participaron en batallas en Europa. Una de las más importantes fue la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212, en la península ibérica. Junto a otros ejércitos cristianos, los templarios ayudaron a derrotar a las fuerzas musulmanas en una victoria decisiva que marcó el inicio del declive del poder musulmán en la región. También tuvieron la caída de San Juan de Acre. Si bien es cierto que los templarios fueron muy grandes, igualmente perdieron muchas batallas, y la caída de San Juan de Acre provocó el fin de los cruzados en Tierra Santa. A pesar de sus derrotas en Tierra Santa, los templarios seguían teniendo un poder dentro de Europa. Lamentablemente, la envidia, las traiciones, las deudas y las acusaciones de blasfemia hicieron que esta orden se acercara a su trágico final. A principios del siglo XIV, los templarios habían alcanzado un poder y una riqueza sin precedentes. Sin embargo, su influencia comenzó a despertar envidias y temores, especialmente en el rey Felipe IV de Francia, quien estaba profundamente endeudado con la orden. Buscando eliminar a sus acreedores y apoderarse de sus riquezas, Felipe IV inició una conspiración que cambiaría el curso de la historia. El viernes 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada, cientos de templarios fueron arrestados en Francia bajo acusaciones falsas de herejía, blasfemia y prácticas obscenas. Estas acusaciones incluían desde la adoración de ídolos hasta la negación de Cristo. Muchos caballeros fueron torturados para obtener confesiones falsas, en un intento de desacreditar y destruir la orden. Bajo presión del rey Felipe IV, el Papa Clemente V inició un juicio contra los templarios. Aunque muchos miembros de la orden se defendieron valientemente, en 1312, el Papa emitió la bula Vox in Excelso, disolviendo oficialmente la Orden del Temple. Sus propiedades fueron confiscadas y transferidas a otras órdenes, como los hospitalarios. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París el 18 de marzo de 1314. Según la leyenda, antes de morir, maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, prediciendo que ambos morirían antes de que pasara un año. Curiosamente, ambos fallecieron en el plazo mencionado, lo que añadió un aura de misterio y tragedia a la caída de los templarios.